Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim uno es. Y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Oye Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Oye Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim uno es. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer mandamiento con promesa. Un mandamiento que lleva promesa, el primer mandamiento en la Escritura, el más importante de todos. Escucha Israel. Oye Israel. Adonai Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bienaventurado el pueblo que escucha el shofar. Así está escrito. El que me ama una palabra fresca y antigua, pero poderosa. Baruch atah Adonai Echad.
Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días, no sé desde dónde nos están viendo. Doy gracias a Dios por la palabra. Vuelvo a repetir por qué estoy interesado en compartir la palabra, porque quiero pararme con una palabra fresca, aunque sea antigua y específica, porque estamos oyendo muchas voces extrañas que no son del Eterno. Lo único que es del Señor es la palabra escrita, lo que está escrito, porque la escritura, todita la escritura, fue inspirada por Dios, inspirada por el Altísimo, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si alguno desecha algún versículo de esto, sencillamente, aparte de ser hereje, está engañando a otros. Una vez le preguntaron al Señor que qué pensaba bajo la ley. Cuando dice la Escritura que no estamos bajo ley, sino bajo gracia, es una traducción al español. Lo que dice no estamos bajo Torah ya, bajo instrucciones, porque ya maduramos y estamos en misericordia. Pero la Escritura es una instrucción para el hombre de Dios. Dice que desde pequeño has sabido las sagradas Escrituras, dijo Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Porque todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y todo lo que está escrito, y es la mente del Padre impresa. Primero fue dada la palabra oral, y habló el Señor, luego mandó a escribirla, luego mandó a anunciarla. Los primeros apóstoles no predicaban en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, porque sencillamente no existía. Y el Nuevo Pacto no es el libro. El Nuevo Pacto es la sangre. Esta es la sangre del Nuevo Pacto. Quiero aclarar bien esto, porque los conceptos en el fin se están tergiversando y muchos, por querer hablar verdad, terminan hablando mentiras. Ahora, la Escritura es preciosa, porque aquí están las directrices del Señor, por eso se llama instrucción. Pero al ver que no pudimos cumplir la instrucción, entonces Él envió a su Hijo para darnos su misericordia. Que el Señor no envió a su Hijo a condenar al mundo. Oigan, note esto. Él no vino al mundo a condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pablo dice que los hombres oren a Dios levantando manos santas, sin iras y sin contiendas. Y que hay que orar por los que están en eminencia, por los magistrados, por los líderes, porque este es bueno delante de Dios, del cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La vida eterna es algo más que ir al cielo. San Juan 17:3, Yeshua o Jesús está orando por última vez antes de morir, y Él está hablando con el Padre y le dice: Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al único Dios, y a Jesucristo que tú has enviado, o a Yeshua HaMashiach que tú has enviado, o al Salvador ungido en español, que tú enviaste, que te conozcan al único, porque hay un solo Dios. 1 Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu, Dios es real, Dios es el creador, es santo, su nombre es celoso, el Kadosh, el Altísimo, el santo, el celoso, el todopoderoso, el Altísimo, el sublime, el grande. Ese es el Señor. Ahora bien, una vez le preguntaron al Señor cuál era el primer mandamiento. La gente con arrastre del catolicismo romano, cuando le preguntan del primer mandamiento, te dice: es amar a Dios sobre todas las cosas. No dice así la Biblia, hermano. En la Biblia no dice que el primer mandamiento sea eso. En Marcos 12, al Señor le preguntan: ¿cuál es el primer mandamiento y el más importante de todos? Le preguntó un escriba al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Él respondió: el primer mandamiento es este, y el más importante de todos. Y citó Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, o Eloheinu, nuestro Dios, uno es. Ejad, se dice en hebreo. Shema Israel. Ya Eloheinu, ya Ejad. Uno es. Para hablar de que no estamos hablando de politeísmo ni de religiones, sino de un solo Señor.
un solo Dios y Padre en todos, por todos, el cual en todos y para todos. Único creador, el Elohim Israel. De él hablo hoy. No estoy hablando de ningún ídolo acá. No estoy hablando de ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna denominación. Solo del Padre, creador. Cuando el Señor vino, Él dice, les he dado a conocer tu nombre. Cuando le preguntan a Él, dinos dinos, ¿cuál es el primer mandamiento? Él no dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Él textualmente dijo así, el primer mandamiento es este, oye Israel, oye. El primer mandamiento es oír. Escuchen bien, después no, para aclarar bien este contexto. La gente no lee la escritura. El Señor respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y, posteriormente, después de haberlo oído, y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, o con todos tus recursos, y a tu prójimo o a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti, como a ti. Mire, el amor de Dios es de arriba hacia abajo, y de aquí para acá, y de aquí para afuera. Entonces, el Señor te dice que lo ames a Él con toda tu mente. No hay pensamiento que no esté sujeto a Él, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Poderoso. Cuando yo estudié la escritura que el Señor decía, oye Israel, el Señor tu Dios es uno, y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, y esta palabra se le enseñarás a tus hijos, andando con ellos en el camino de la palabra, en el camino, al levantarte y al acostarte, para que él aprenda a temerme todos los días de tu vida. Se lo dirás en el campo o en la ciudad. Ese es el primer mandamiento y el más importante de todos. Palabra de nuestro rabino, palabra de nuestro maestro, palabra del Mashiach de Israel. Mire que en la escritura solo aparece 2 veces esa palabra como el Shema o el primer mandamiento. Una está en Deuteronomio y la otra está en Marcos. Una la dijo el Padre y la otra la repitió el Hijo. Esta palabra se la enseñarás a tus hijos y la escribirás en el dintel de las puertas. Estarán como señales en tu mano y en tu frente todos los días de tu vida, para que el Señor te exalte sobre todos los pueblos. El que es bendecido es bendecido. Dios habiendo enviado a su Hijo para que nos bendijese. Cuando yo empecé a estudiar esta palabra del Shema o del Oye Israel, y me di cuenta que era el primer mandamiento y que el amar era el posterior, por eso que él dice primero, el que me ama lo va a demostrar guardando mi palabra. Primero oyes la palabra y eso va a mostrar que tú le amas. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que él solo habita o vive donde está su palabra. Donde está su palabra. Por eso que él nació en Belén. Belén en hebreo se dice Beit Lehem, la casa del pan. Él solo habita donde vive el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por qué es importante la fe? Porque la fe viene. La fe es por el oír. No es por el orar. La fe es por el oír. Y el oír viene por la palabra del Señor. Si no hubiera voz del Padre, no hubiese fe. La fe viene por el oír. En el Salmo 81 dice, si me hubiese oído mi pueblo, en un momento yo hubiese destruido a sus enemigos, y los que le aborrecieren le serían sometidos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y éstas me siguen, no oirán la voz del extraño. Mis ovejas oyen mi voz, el Espíritu hablará lo que oyere y os lo hará saber. El hombre del Señor oye, oye. El tema es oye, oye para ser salvo. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que esto depende de que el Padre hable. Por ejemplo, la fe abre los ojos. Una vez el Señor sanó a un ciego, le echó lodo, lo mandó al cielo a lavarse, y en el camino
en el camino le preguntaron que quién lo había sanado. Fue a la sinagoga, lo llamaron los fariseos, lo investigaron, le dijeron cosas y le dijeron, ¿quién te sanó? Un hombre llamado Yeshua me sanó. ¿Y tú qué piensas de él? ¿A qué es profeta? Bueno, pero nosotros no sabemos que es profeta. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, no a este Yeshua o a este Jesús. Y le dice él, a mí no me importa si ustedes creen que él es. A mí me abrió los ojos. Cuando el ciego ya estaba fuera, sano, ya no era ciego, de este nacimiento, le dice, Yeshua se le acerca y dice, ¿crees, ten fe, crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde, ¿y quién es para que cree en él? No tenía fe. Y luego le dice, el que habla contigo, él es, y le metió la fe. Creo, Señor, y le adoró. La importancia de predicar. La palabra del Señor salió de su boca y tiene el poder de crear salvación. Dice, ábrase la tierra, la lluvia, desciende la palabra como la lluvia, como la nieve que viene a la tierra. No regresará vacía hasta que haya cumplido por qué fue enviada. Destile la tierra, el cielo, la lluvia, ábrase la tierra y prodúzcase atentamente la voz del Señor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice. Lo dice en Apocalipsis, lo dice el Señor en los Evangelios. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga sed y oye, venga. Que tiene oídos para oír, oiga. Porque el oír la palabra se te mete al Hijo. El Hijo es una palabra que se hizo carne. Es la palabra hecha carne. Dice, y aquella palabra fue hecha carne. Y oiga, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y toda la verdad vino mediante Yeshua. Al Eterno nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. El Hijo es la manifestación del Padre y Él venía a anunciar al Padre. Yo entiendo que entre las ramas evangélicas y cristianas el gran tema es hablar del cielo. Pero el Señor solo dijo, creador del cielo y de la tierra. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Mi Padre solo ocupa el cielo para sentarse, dijo. Y Él camina en la tierra. Caminaré y andaré entre ellos y seré su Dios. El anhelo del Padre era vivir dentro de ti, contigo y en ti. Desde el principio Él quiso vivir en medio. Hizo el jardín del Edén en medio del huerto. Puso el huerto en medio del Edén. Oiga esto. Luego puso a Israel en medio de las naciones, a Jerusalén en medio de Israel, el templo en medio de Jerusalén, el lugar santísimo, el Kadosh Kadoshim en medio del templo, el arca en medio del lugar santísimo. En medio del arca estaba el propiciatorio. En medio del propiciatorio dos ángeles. La sangre del sacrificio se echaba en medio. Y de ahí salía una nube. Y salía la voz del Eterno para lo que Dios quería hablar a su pueblo. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alégrate, porque Él quiere vivir en medio. Él murió en medio de los ladrones. Y no derramó su sangre en el propiciatorio de oro, lo derramó en el polvo. Pero antes de derramar su sangre, que le salió de la cabeza y bajó por la barba, le hirieron las espaldas, los muslos, antes que le saliera sangre de las manos y de los pies, antes de derramar esa sangre en medio del polvo donde el hombre había sido formado, primero la derramó en su propio cuerpo, porque el cuerpo es la esposa, es la cajal o la iglesia, como dice en griego. Es la esposa del Cordero, es su cuerpo. Es la hermosa, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Ella es el templo del Dios viviente, la morada de Dios en el Espíritu. Es su cuerpo. Todo lo que Él hizo fue bañar su cuerpo con su propia sangre. Somos huesos de sus huesos y carne de su carne. Por eso donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Tienen la oportunidad ahora de disfrutar su presencia en toda su plenitud. No necesitas morir para estar en su presencia. Tomen nota, siervos. No necesitan morirse para ir a su presencia. Elías dijo, cuando estaba orando, Adonai, en cuya presencia estoy. Él estaba en su presencia. Tú puedes decir lo mismo hoy mismo. Señor, en cuya presencia estoy, y su presencia está en mí. Bendito. Él solo vino a hablar del Padre.
Él habló del Padre, Él anunció del Padre, mi Padre y yo somos uno, el Padre habla en mí, el Padre se las obra, mi Padre, yo voy a mi Padre, vivo con mi Padre, estoy en el seno del Padre, regreso a mi Padre, voy a mi Padre, estoy con mi Padre, Padre mío, Abba, 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 pase de mí esta copa. Él Abba, Abba, no adoraba ningún ídolo, no adoraba ningún pedazo de piedra, ni de palo, ni de oro, ni de plata. A ningún Dios tendrás delante de ti. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Ahora, pero para los estudiosos de la palabra, tienen que comerse el rollo primero para profetizar. Juan dice, y vi un librito abierto en las manos del ángel que tenía rostro de fuego, de sol, que rugía como león, y me dijeron que pidiera el rollo, y me entregaron el rollo. Antes la Biblia era en rollo, un megilot. Cómete el rollo para que profetices otra vez sobre muchos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y aquí te he puesto para arrancar, para plantar, para destruir y para edificar. Mire, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad, una sola verdad, y la vida, y la vida. No dijo nadie viene al cielo, no, dijo nadie viene al Padre. Dice que el nombre del Señor está en nuestra frente. Yud, Hei, Bas, Hei, Hashem, el nombre. El nombre del Eterno. El sacerdote tenía que tener el nombre aquí, en la frente. Frente se dice Rosh, que quiere decir cabeza. El Señor es la cabeza. Y oiga bien, el sello de Dios es el sello del nombre de Dios en la frente. Cuando el sello de Dios está en tu frente, dice, y mis siervos tendrán mi nombre en su frente y mirarán su rostro. El mayor privilegio de un ser humano, al eterno Elohim, nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. San Juan 1. Solo el unigénito Hijo del Padre lo da a conocer. La palabra fue hecha para el Hijo. Y el Hijo se la transmitió a sus siervos, los apóstoles. Les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Y un día miraremos su rostro. Pero antes de eso, volviendo a hablar al primer mandamiento, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, a la comunidad de Éfeso, y le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Muchos interpretaron que el primer amor es la emoción de la vida cristiana, que cuando uno empieza, bueno, señores, a mí nunca se me ha quitado entonces la emoción. Yo estoy alegre de haber sido escogido. El primer amor tiene que ver con la prioridad de tu amor. ¿A quién tú amas? ¿Quién es lo más importante para ti? Y el primer mandamiento es, oye, Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. Ahí no tiene nada que ver con religiones, denominaciones o sectas, o sobrenombres o apodos. No, 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 no. Hay un solo nombre que se ha dado a conocer a los hombres. Padre, le di a conocer tu nombre. Con este nombre se me recordará. Oye Israel, sabe que en la ley decía que había que hacer 2 sacrificios llamados los sacrificios diarios o el sacrificio continuo. Uno se hacía a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Se dice la hora tercera y la hora novena. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. El sacerdote hacía un sacrificio diario, pero cuando lo decía se paraba en el lugar y decía, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Luego lo repetía a las 3 de la tarde con otro sacrificio. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y eso se ha repetido por 3.500 años en todo el mundo. Y se dice a cada hora. Porque el pueblo tiene que volverse al primer amor. El primer amor es oírlo. Oírlo. Oye, si me oyere mi pueblo, Israel no me quiso oír a mí. Mis ovejas oyen mi voz. La fe viene por el oír y uno es salvo por fe. Quiere decir que uno es salvo por escuchar. Oye Israel, la obediencia es a la palabra. Oye Israel, la palabra que habéis oído es la que te va a juzgar en el día postrero. Mis ovejas oyen mi voz. Un profeta no puede ser profeta, ni apóstol, ni nada, si no ha escuchado la voz del Señor. En primer lugar, porque nadie lo ha llamado.
Y para llamarte no es un sentir. El Señor habló a Moisés, Moisés, Moisés. Habló a Abraham, Abraham, Abraham. Isaac, Isaac. O Isaac. A Jacob, Jacob. Hay 7 hombres en la Escritura que le repiten el nombre 2 veces. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Simón, Simón. Y Saulo, Saulo. Y después dice Jerusalén, Jerusalén. Y en Isaías 29 dice Ariel, Ariel. El león de Dios, león de Dios. Cuando Él llama a alguien, no es un sentir, no es un sueño, es una voz. Él llamó a los apóstoles, ven y sígueme. A Jeremías le habló, no digas que soy niño. A Ezequiel le habló, a Isaías le habló. En el año que murió el rey Usías le habló. Y él vio serufín y dijo, ay de mí, que mi nombre, que soy un hombre inmundo, de labios inmundos. He visto con mis ojos al rey Ya, al rey Adonai. El rey Usías murió porque le quiso llevar de ministro, se metió al santuario con un incensario y los sacerdotes lo detenían. No, no entres, rey, no entres, no te será bien. Pero cuando él entró, él no llevaba la lámina donde decía santidad allá. Oiga, no entraba. Cuando él entró, el Señor lo hirió y lo hirió en la frente para decirle, tú no traes mi nombre, tú no eres sacerdote ungido. Nadie se debe de meter a un ministerio sin llamamiento. Otra cosa, si no te han llamado no puedes ser ministro. Y luego tenés que seguir oyendo para que te vayan formando. Y ya formado, tampoco podés ir a predicar. Porque si no oís la voz para dar el mensaje a su pueblo, tu mensaje no es del Eterno. Es solamente repetición de bosquejos. Yo te puedo vender 200,000 bosquejos. Mejor te lo regalo, pero eso no te va a servir de nada. Dios te tiene que haber hablado la palabra. Oye Israel, el Señor mi Dios, uno es. El pueblo que escuchó, bienaventurado el pueblo que escucha el shofar. Bienaventurado el pueblo que oye la voz del Señor. Dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en este último tiempo, en el último tiempo, nos hablará mediante el Hijo. Quiere decir que la única voz autorizada en la tierra para seguir hablando es el Hijo. El Hijo representa al Padre. El Hijo representa al Padre. En la transfiguración, dice Pedro, en una de sus cartas, no os hemos dado a conocer la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque nosotros vimos cómo desde la santísima gloria salió una voz cuando estaba Moisés y Elías, su rostro se le puso iluminado y su vestidura blanca, y Pedro, Juan y Jacob estaban temblando abajo. Aparece Moisés y Elías. Mire, Moisés no entró a la tierra prometida y era el hombre de la voz. No le permitieron entrar. 1500 años después el Hijo lo mete en el monte de la transfiguración. Y ahí, hablando con él, bendito, oyó una voz que se envolvió en la nube y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Hasta María, la madre del Señor, cuando estaba haciendo el milagro del vino, ella le dice, no tienen vino. Y él le responde, mujer, ¿qué tengo contigo? Y él le dice, ¿qué tengo contigo? Después ella sale y le dice a los siervos, hagan todo lo que los dijere. Eso es lo mismo que te digo a ti. Cuando mandó a predicar el evangelio a las naciones, él dijo, enséñale todas las cosas que yo os he mandado, no tu doctrina, no tus mandamientos de hombre, no los estatutos de tu denominación o tu credo. Es lo que él ha mandado. Y ella estableció en el libro lo que mandó. Prediquen el evangelio del reino, del establecimiento de la autoridad de Dios en la tierra, que el territorio sea de él. Bendito sea su nombre. Yo voy a hablarles de la importancia del primer mandamiento. Sin ese primer mandamiento no hay más mandamientos. Porque todos los mandamientos se centran en estos, en dos. La gracia es el primer y el segundo mandamiento. El Hijo se entregó por amor al Padre y por amor a su prójimo. Él murió porque el Padre quería un sacrificio, pero también murió por ti. Por eso dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque no saben
lo que hacen. Estoy hablando desde mi trinchera, con todas las limitaciones de esta cuarentena y toque de queda que nos han puesto. Estoy trayendo esta palabra, porque el que oye al Señor no temerá. El que oye al Señor está bajo el abrigo del Altísimo. El que oye al Señor es oveja. Y la oveja, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Porque su vara y su cayado le infundirán aliento. ¿Cuál es el miedo a morir si el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida? También en encierros el Señor cuidó a Lot, cuidó a Israel en Egipto. También en un encierro se visitó. El que estés en tu casa te da la oportunidad de orar y buscar al Señor directamente, mediante el Hijo. Pídele que te toque a ver qué te pasa. Voy a pedir disculpas un momento.